Gracias a la Universidad de Palermo por habernos invitado en nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad. A ustedes, porque a pesar de ser el último y para el acto de cierre todavía están acá y nos van a tener que escuchar un ratito. Y después de haber escuchado las dos exposiciones anteriores, a la señorita que nos hablaba sobre las normas de transparencia que están estudiando en el CIPEC, y a Sergio de Price, que hablaba sobre el balance social, creo que mucho no me quedó por decir, así que esta es la ventaja de ser el último. Agradecerle nuevamente a la Universidad de Palermo y a ustedes por venir, y bueno, será hasta, bueno, no, vamos a tratar de hablar, aunque sea de reformular el tema y tratar de plantearlo desde el punto de vista de la profesión de contadores públicos, como dice la presentación, tratar el tema de cuáles son los nuevos escenarios y cuáles serían las tareas que el contador público tendría, o las herramientas que tendría para poder enfrentar ese nuevo escenario. Hablar de globalización hoy, como diría mi tía, sería de modé, estaría fuera de moda. De esto se viene hablando hace 20 años, 30 años, en nuestro país, instalado no hace tanto, pero que a los profesionales yo veo como que no hace mucho les ha llegado. Y en ese escenario, justamente, ¿quiénes son los actores? Hasta antes de hablar de la globalización, podríamos tener al Estado, podríamos tener a la empresa y a los stakeholders directamente relacionados con ellos, que digamos, en cabeza de la empresa serían sus clientes y sus proveedores. Vemos que ahora no es tan así, han subido nuevos actores a ese escenario, y además de nosotros, que a mi modesto entender no deberíamos ser hoy meros espectadores, sino subir al escenario e integrarnos, se incorporó nada más y nada menos que la sociedad. Una sociedad que exige transparencia, como bien lo decían anteriormente, y una sociedad que exige resultados. ¿Y cómo hacen las empresas para mostrar el resultado, o cómo inciden directa o indirectamente sobre esa sociedad? A través de un reporte integrado, que muy bien lo acaba de desarrollar Sergio. Entonces, nosotros como profesionales, ¿qué tenemos? Vuelvo con el tema. Nosotros como profesionales, ¿qué tenemos para aportar? ¿Cuáles son las herramientas que nos dan desde la universidad y que cada uno de nosotros tomará para poder satisfacer esas necesidades? Si no, nos tenemos que seguir quedando abajo, mirando cómo hacen los demás y tratar de hacer alguna crítica. Pero si queremos ser actores realmente, tenemos, creo, que subir a ese escenario. Entonces yo voy a hacer una muy breve descripción de, a mi entender, cuáles son esas nuevas incumbencias, por llamarlo de alguna manera, del contador público, que hoy sería muy simplificado decir que es el que hace la contabilidad o la auditoría o liquida los impuestos. Entonces, vemos que hoy, por lo que acabamos de decir, la actividad del contador público se transformó en una actividad que tiene que relacionarse no solamente con colegas de la propia especialidad, llámense licenciados en administración, licenciados en economía, actuarios, sino que tiene que interactuar con otras profesiones. Sí, tiene que interactuar con ingenieros, tiene que interactuar con abogados, y si quieren podemos dar un montón de ejemplos, pero para seguir refiriéndonos al reporte integrado, un reporte integrado, si bien el contador público está capacitado no solamente para ayudar a la empresa a hacerlo y llevarlo adelante, sino también para auditarlo, también tenemos que considerar que hay otras profesiones a las cuales tenemos que recurrir cuando tenemos que opinar
sobre cuestiones ambientales, por ejemplo, que el contador público, un licenciado en administración, puede tener una idea, pero no acabada como para poder llenar algún casillero de ese balance integrado. Entonces tenemos que interactuar con ingenieros ambientales, tenemos que actuar con asesores legales y con todas las profesiones que se les ocurra pueden contribuir a dar información sobre las exigencias que pide ese reporte. Entonces, primera condición, tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a trabajar con otras profesiones, con otros profesionales. Yo no traje proyecciones, tengo mi agenda electrónica para recordar un poco los temas. Se habló también de las nuevas, entrando un poco entonces ahora a ver cuáles son las tareas específicas que el contador público puede llevar a cabo en ese nuevo escenario. Se habló de las normas contables, las nuevas normas contables, las NIF, las normas de información financiera, hay NIA, las normas internacionales de auditoría, que hoy por hoy en el país, ¿en qué estado están? Sabemos que la que la adoptó fue la Comisión Nacional de Valores para todos los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2012 y de acuerdo a nuestras normas profesionales pueden ser aplicadas en forma voluntaria en cualquier momento. ¿Cuál es la realidad? Y que bueno, que hasta ahora lo están haciendo todas aquellas empresas que están obligadas porque están dentro del registro de la Comisión Nacional de Valores. El Banco Central tímidamente salió a decir que serían aplicables a partir del año 2015, pero está en el freezer, y voluntarias realmente, empresas nacionales que yo conozca todavía no existen. Pero ¿por qué no una filial de una empresa extranjera donde su matriz le dice, bueno, a mí para yo poder hacer el consolidado, yo necesito que el balance de mi sucursal de Argentina esté evaluado con normas internacionales. Y esa empresa lo va a tener que hacer de acuerdo a normas internacionales. ¿Y quién va a hacer la contabilidad y quién va a firmar y quién va a auditar el balance de esa empresa? Un contador público. Y ese contador público entonces tiene que estar capacitado para poder llevar a cabo su tarea, tanto en la parte de confección de los estados contables como para auditar esos estados contables. Cosa que hasta hace poco eran las normas nacionales, todas las sabíamos, el debe sigue, por suerte, gracias a Dios, esperemos por mucho tiempo, el debe sigue siendo el debe, el haber sigue siendo el haber. La partida doble, todavía nadie inventó la partida triple, todavía existe. Hablando de globalización, vemos entonces que hay negocios globales, y al haber negocios globales se necesitan iguales criterios de medición, por eso las normas internacionales de contabilidad hacen que sea uniforme la medición y la exposición, tanto en un balance hecho en Argentina como en Estados Unidos como en Europa, y también asegurarse, por una cuestión de transparencia, y acá viene el concepto de transparencia que mencionábamos anteriormente, también por una cuestión de transparencia, que las normas que aplican los profesionales para auditar los estados contables también sean uniformes. Y entonces se unifican criterios de independencia, fundamentalmente, es decir, el que lea un informe que aplica normas internacionales de auditoría, sabe que la independencia que se aplica en el país es la misma independencia que se aplica para ejercer la profesión en otras partes del mundo. Aparecen, ustedes saben, en materia de auditoría, que las normas hasta ahora que se aplican son las contenidas en la RT7, la famosa RT7, que tiene una vigencia impresionante desde hace tanto tiempo porque fundamentalmente, que fundamentalmente la RT7 contemplaba en términos generales
las cosas que a nivel internacional ya se venían aplicando, las famosas las NIC, que contienen las normas internacionales de auditoría. Si bien la RT7 no las especificaba una por una, pero sí daba la posibilidad de aplicarlas. Pero tenemos ahora, con las nuevas normas internacionales de auditoría, que aplicamos, por ejemplo, conceptos que no estaban enunciados en la RT7, como son procedimientos acordados, tareas de compilación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un nuevo escenario para nuestra profesión también. Comienzan a presentarse balances en formas distintas, y acá viene lo del balance integral. Es decir, ya no se conforma el usuario con saber cómo le fue a la empresa patrimonialmente y qué resultado dio para los accionistas, sino que lo que está queriendo la sociedad es que diga qué hizo esta empresa, qué aportó o qué le sacó a la sociedad donde está funcionando. En distintos términos, en términos de ambiente, en términos de fomento, en términos de cómo tiene a su personal y en un montón de indicadores que contiene ese balance social o ese reporte integrado. Los organismos públicos también nos exigen una participación dinámica y como actores principales. Podemos discutir si realmente somos los responsables de o qué está pasando con esto, pero con el tema del lavado de dinero, ustedes saben bien que todos los profesionales, contadores públicos que firmen informes de auditoría y como síndicos societarios, tienen que aplicar todo lo que legalmente impone, se impone a través de la UIF sobre lavado de dinero. Es decir, tenemos que cumplir con una serie de procedimientos que digamos que de alguna manera, si hay alguna operación sospechosa, tengamos que reportarla ante el organismo pertinente, que en este caso es la UIF, la Unidad de Información Financiera, a través de un ROS, reporte de operación sospechosa. Bueno, acá nos endilgaron una tarea, ¿verdad? Una responsabilidad, que si nos dedicamos a firmar balances o ser síndico, la vamos a tener que cumplir. La profesión en este sentido, volviendo al tema, no me quería olvidar de comentarlo, volviendo al tema del reporte integrado, ha dictado dos resoluciones, una por la parte contable y otra por la parte de auditoría. Por la parte contable está la RT36 y por la parte de auditoría de los reportes sociales, la interpretación número 6, que van en el sentido que nombraba Sergio hace un rato, es decir, está basado en un esquema gris y en una revisión de auditoría que asegure que todos los datos contenidos en el reporte gris son los que realmente debe contener. Vamos a pasar a una parte muy interesante de todo esto que a algunos les resulta interesante, que es la parte impositiva. ¿Qué pasa con la parte impositiva? Es decir, ¿cómo juega en este nuevo escenario la parte impositiva? Desde el punto de vista impositivo tenemos que decir, y no podemos ignorar, que a partir de la inclusión de nuestro país en el concepto de renta mundial, ha cambiado, digamos, muchísimo, para muchas empresas ha cambiado muchísimo su planeamiento impositivo. Ustedes saben que el principio de la renta mundial dice que cualquier empresa o cualquier individuo o contribuyente que obtenga ganancias en cualquier parte del mundo tributa en Argentina. Aunque a ustedes les parezca mentira, esto rige, es decir, no es que les parezca mentira, pero digamos, esto rige en muchos países del mundo, actuando como corresponde y en una forma, digamos, equilibrada, si entre ellos hay algún tipo de convenio internacional, porque si no, el desbalanceo es grande. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago operaciones con un país que tiene firmado Argentina un convenio de doble imposición internacional, en el país que actúa mi subsidiaria de Argentina seguramente voy a pagar un impuesto que acá podrá ser tomado a cuenta siempre y cuando pueda cumplir con determinados requisitos. Entonces pago el impuesto una sola vez,
justamente lo que dice el principio de la renta mundial es que lo pago en el país donde está radicada la compañía. Bueno, esto lleva a que ese planeamiento, le decía, impositivo cambie con respecto a cómo era hace algunos años. Otro tema que a partir de la renta mundial se instala y para que la medición se ajusta es todo el ajuste por precios de transferencia, el ajuste en impuesto a las ganancias de precios de transferencia. ¿Qué es esto de precios de transferencia? Es medir con la misma vara o de forma justa, del arm's length, medir con la misma vara el precio que yo le cobro a mi vinculada del exterior. Le estoy cobrando un precio razonable comparado con el precio que le cobraría a un tercero independiente. ¿Se entiende eso? Es decir, si yo tengo una empresa en Argentina y tengo una subsidiaria, no sé, en Uruguay, cuando yo le facturo a mi empresa de Uruguay, le tengo que facturar al mismo precio que le facturaría un tercero independiente de Argentina a esa empresa de Uruguay. Para eso, cuando la empresa realiza la declaración jurada de su impuesto a las ganancias, si tiene vinculados en el exterior, tendrá que ver y hacer un estudio de los precios de transferencia. Y ese estudio de los precios de transferencia, ¿qué hace? Es, por supuesto, una descripción de cuál es el negocio, individualizar cada una de las operaciones y hacer un informe de cómo es la operación entre las empresas y demostrar, que no lo vamos a hacer acá porque estaríamos toda la tarde y no nos alcanzaría, cómo ha llegado ese precio y después más o menos la media, el intercuartil, etcétera, etcétera, determinar que ese es el precio razonable que le cobraría un tercero independiente. Ese es el informe que prepara la empresa, generalmente el contador, interno o externo. Y eso tiene que ir con un informe específico de auditoría que diga que eso presenta razonablemente lo que quiso representar. ¿Para qué? Para que el fisco se quede tranquilo de alguna manera de que correspondía a ese ajuste o no correspondía a ajuste y en qué medida. Bueno, para eso se hace un análisis funcional del negocio, como les explicaba, pero creo que en razón de que ya nos estamos por ahí, no nos vamos a explayar tanto. En materia impositiva, muchachos, en definitiva, el mensaje que es: dejemos de ser administradores de vencimientos. Un asesor impositivo, ¿qué es? ¿Cómo está visto por la sociedad? Como un administrador de vencimientos. El contador me vino a traer la declaración jurada y tengo que, me trajiste los anticipos, y cuándo vence, y hay que llamarlo por teléfono, y hay que decirle a la empleada que le haga acordar, y somos administradores de vencimientos. Dejemos de ser administradores de vencimientos, convirtámonos en asesores fiscales. Ese es el desafío. Administrador de vencimientos puede ser un empleado. Si jerarquicemos nuestra profesión, cuando hablamos de jerarquizar nuestra profesión, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Tenemos que jerarquizar nuestra profesión. Jerarquizar nuestra profesión es, a través de la capacitación, tratar de lograr esos estándares. Y de esa manera también seremos profesionales socialmente responsables.